7 de la mañana con 41 minutos, ya lo habíamos anunciado. Marta Chávez está con nosotros. Como siempre, hay varios temas en agenda para revisar. ¿Cómo estás? Buenos días. Tal? Buenos días, querida. Muchas gracias por acompañarnos. Le estaba consultando en la pausa si es que la bancada, según habíamos escuchado, se había puesto de acuerdo para solicitar la interpelación de la ministra de Educación a propósito de las declaraciones que no han convencido el día de ayer. Exacto. No, todavía nosotros vamos a tener mañana reunión de bancada, pero ya varios nos hemos pronunciado a favor. Yo pienso que lo menos que ella podría hacer es poner su cargo a disposición. El asunto es tan grave por varios frentes, ¿no? No solamente el tema del almacén, el tema de la poca fiscalización a los textos escolares, por ejemplo. La no información o explicación sobre la contratación de la señora Paiva, sí, ¿no? Que rompe toda idea de meritocracia, que es un ejemplo de abuso de poder, ¿no? Yo creo que ella debe poner su cargo a disposición. Ayer ha intervenido en la Comisión de Educación. Pero no ha sorteado, convencido, los temas principales. Así es, no ha convencido. Entonces, yo creo que bien puede presentarse una moción de interpelación. Ya la hemos presentado multipartidariamente en relación al ministro del Interior por el tema del decreto supremo del servicio policial voluntario, ¿no? ¿Cómo están las cosas en el Congreso? Porque la percepción que se tiene de afuera es que están súper movidas las cosas, con el presidente, el Congreso, con relación entre los parlamentarios. A ver, cuéntame. Absolutamente. Quizás cuando yo me reincorporo en diciembre, me doy cuenta de lo que está pasando, porque yo no estoy 5 años en el Congreso y llego a un Congreso, las primeras cosas que veo, y luego ya en diciembre cuando me reincorporan, luego de haberme suspendido 4 meses, veo un Congreso donde no se respetan los reglamentos, donde ya la segunda votación no existe, votan un proyecto y de inmediato ya todos están de acuerdo y todos no leen los proyectos. O sea, no leen los dictámenes. Yo, por ejemplo, he tenido que ocasionar un debate de casi 2 horas a propósito del levantamiento de la inmunidad, porque nos trajeron un dictamen que decía, aprobamos el allanamiento. Oye, el Pleno no aprueba allanamientos, el Pleno aprueba si se levanta o no la inmunidad. Y esto no lo lee nadie. Entonces yo estoy viendo un Congreso donde no se respeta el reglamento, donde las cosas se hacen al tuntún, donde se sacan leyes, así están en una carrera, ¿quién saca más leyes? O las estadísticas, nos leen todos los días las estadísticas en las comisiones. Y no se respetan a los compañeros, ¿Y tampoco, entonces? ¿no? A los colegas. Yo estaba revisando, porque menos mal que tenemos el internet para revisar, y por si la memoria nos falla, algunas declaraciones del señor Abugataz cuando usted fue suspendida del Congreso luego de la toma de mando del presidente Humala, ¿no? Y él dijo, todo el mundo ha visto el escandaloso daño que le ha hecho a la imagen del país a propósito de su comportamiento, pero después dijo, estamos buscando un Congreso con rostro humano, y eso le dice el señor que luego está mandando bien lejos a otro congresista cuando le pide firmar una solicitud. Y además el señor Abugataz me llamó 2 veces camionera ahí, cuando mi expresión fue una expresión de carácter político, que creo que no me estoy dando más importancia de la que tengo, pero que puso en el tapete la importancia que tiene una constitución y un presidente que parece que mal asesorado, fue a querer desafiar en el primer acto oficial nada más y nada menos que el valor de una constitución. Pero le dice un señor que luego se comporta así. No, y que antes se ha comportado así. O sea, yo no creo que el señor Abugataz, reitero, sea una persona corrupta, pero es un hombre que no tiene control sobre sí mismo, y si no tiene control sobre sí mismo, no puede gobernar el Congreso, y veo una mesa directiva convenida. O sea, ahí tenemos gente que se ha repartido lotes, ¿no? De áreas de responsabilidad, y el señor Yehude Simón, por ejemplo, se ha aprobado que ha dispuesto de 6.000 soles del programa de participación ciudadana para su módulo Perú, que lo hizo cuando era presidente del Consejo de Ministros y que implica proselitismo personal. Y nadie le dijo nada, ni siquiera explicado. No, entonces, pero todo esto es gratuito, todo este reclamo, cargamontón es gratuito. Había unas declaraciones de Alberto Bengolea que la verdad preocupan, ¿no? Lo que él dice es, lo que se está haciendo con este cargamontón al Congreso es desacreditarlo. Se quiere poner el mismo escenario del año 92, previo al autogolpe, para poder cerrar el Congreso. Pero eso lo ha dicho Alberto Bengolea. ¿Usted qué piensa? Pero es probable. Ayer el señor Cheput de Perú Posible, como si no perteneciera a la bancada oficialista,
¿no? Su partido dice, parece que Yehude Simón le ha dicho que el programa de gestores y todos estos ataques significan que se quiere cerrar el Congreso y que hay que andarse con cuidado, que no hay que estar atacando pues a Bugatás. Un momentito, nos quieren meter ese miedo. El Perú del año 92 era un país en quiebra, era un país con Sendero Luminoso cercando la ciudad, era un país que recién estaba encontrando cuánto le debía luego el perro muerto de los gobiernos anteriores a la banca internacional, a la banca privada, internacional y nacional. Entonces, no es el Perú de ahora. Que ¿Y por qué se quiere presentar la situación de hoy como la del 90? Porque creo que quieren crear un velo de manto, de cubrimiento a una serie de irregularidades que está cometiendo el propio oficialismo junto con sus aliados. Primero, la escandalosa blindaje a Chejae, ¿no? Segundo, el tema de los gestores, que es un intento de proselitismo y de penetración y de clientelismo político, convocando a personas que ni siquiera han visto en su vida probablemente un perfil de proyecto, ¿no? Los escándalos en relación al tema de Antauro Humala, que no es el tema de Antauro Humala solamente, sino de lo que hace el señor Antauro Humala con gente de su entorno, la guardia dorada que tiene el señor Ollanta Humala, que son los reservistas. Por favor. Entonces, yo siempre he dicho, el señor Humala es para mí un interrogante y lo sigue siendo, y ahora veo elementos muy preocupantes en un escenario en el que sería absurdo que el señor Humala sucumba a este tipo de cosas cuando el Perú está demostrando una fortaleza enorme en un contexto internacional, económico muy difícil, ¿no? Bueno, el señor Humala, y me refiero al señor Antauro Humala, ha demostrado tener más poder del que creíamos, ¿no? Le enviaban correos electrónicos para que él pueda interceder en algunos contratos a cambio de que luego financien su proyecto etnocacerista. O sea, esto no es cualquier cosa, pero se lo comento porque nosotros a diario tenemos a congresistas aquí sentados, lo hacemos también a través de ampliación de noticias, escuchamos que siempre se va a interpelar, siempre se va a solicitar, siempre se va a hacer, pero en buena cuenta, señora Chávez, no se hace nada. La presión que tenemos del Congreso es que al final reclaman Karina, y queda ahí. Karina, es que no se puede hacer nada porque el humalismo, o Gana Perú, con el toledismo, con Somos Perú del señor Andrade, con el fujimorismo hace el papel que le toca y sabemos que vamos a perder. Fue el caso, por ejemplo, de la interpelación y a la ministra García Naranjo. No procedió porque simplemente no hay los votos necesarios. El fujimorismo tiene 37 votos. Los otros tienen una inmensa mayoría. Incluso en Alianza por el Gran Cambio, el partido que llevó al señor Kuczynski, tiene ahí infiltrados al señor Yehude Simón, algunas personas que se manifiestan. Por ejemplo, el día viernes, el señor Galarreta, el que decía que no le rompe nadie la mano, ¿qué pasó? Se le quebró solita, porque permitió impedir que la Comisión de Fiscalización, que ya había acordado interrogar, no acusar, sino interrogar a los funcionarios responsables del programa de gestores, se opusieron, dijeron que era una cobardía que se cite a funcionarios cuando los responsables eran los políticos, y después cuando tocó traer los políticos de la mesa directiva dijeron no, los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo ni interpelación. No hay una fuerte oposición. Es que hay una oposición, pero no podemos hacer nada, porque ellos tienen una abierta mayoría. Y no se ponen de acuerdo, bueno, ustedes tampoco con otras bancadas, por ejemplo, con el partido aprista, que luego al parecer presentó la denuncia acerca del programa de gestores y luego se retrajo. Da la impresión de que se han ido a tomar un café y que todo ha quedado ahí entre magdalenas y café con leche, ¿no? Eso es cierto. Y ahora hemos hecho una moción multipartidaria para interpelar al ministro del Interior. Firmas con la bancada de donde está el partido aprista, miembros de Alianza por el Gran Cambio, ¿no? Pero tenemos suficientes votos para presentarlo. Pero luego ¿qué pasa con la oposición? ¿La van carcomiendo? No, simplemente que ellos se oponen a luego. Nosotros tenemos los votos necesarios para presentar una moción, pero luego se necesita de ellos para interpelar. Se citaba el caso del congresista Galarreta, el caso de otros parlamentarios. ¿Qué pasa? ¿En el camino van cambiando de opinión? Sí, por tecnicismos, creo que los convencen. Sí, por ejemplo, y tecnicismo y amiguismo, porque en el caso de la señora oficial mayor, que es la responsable administrativa de acuerdo al reglamento del Congreso,
se le estaba citando a ella porque ella debe saber quién ha hecho el concurso en el que se convocó a un muerto, en el que se maquilló y se puso a gente que nunca fue convocada. Eso no me imagino que haya estado el señor Abugataz, por ejemplo. Alguien debe haberlo hecho. Si no lo hizo la señora, no creo que lo haya hecho la señora Lastres, que además me gusta mucho que una mujer sea por primera vez oficial mayor. Es una profesional además que fue, que ha trabajado antes del gobierno aprista y que fue destituida indebidamente. Yo incluso en el año que estuve asesorando a Lucha Cuculiza me interesé por su caso porque a 2 días, 3 días de que cumpla los 5 años y adquiera estabilidad, le cancelaron el contrato. Entonces, esta señora ha sido asesora luego del señor Galarreta en la Comisión de Economía. El hecho de que haya sido su funcionaria y de que sea una funcionaria estupenda no impide que se la convoque para que ella diga qué es lo que ha visto ahora en su... Hay otro tema que también... Claro. Bueno, usted ha hablado del tema de Antauro Humala. Y aquí, pues, la discusión va desde las supuestas gollerías hasta las razones del traslado. Entonces, sobre las razones del traslado, no sé si ahí ustedes, los fujimoristas, por el antecedente de Alberto Fujimori, tienen razones para oponerse al traslado, ¿no? Por razones de seguridad, en su época también se dijo, el presidente Fujimori no puede estar en cualquier cárcel. Es que el presidente Fujimori es el presidente Fujimori. El presidente Fujimori ha combatido el terrorismo y es evidente por boca del propio Abimael Guzmán que solo por las medidas tomadas en el gobierno del presidente Fujimori se puso a Sendero Luminoso contra la pared. Entonces es evidentemente un objetivo. Además, respecto al presidente Fujimori no hay ninguna prueba. Él está preso por la aplicación de la teoría mediata como si el Estado peruano hubiera sido... Antauro Humala dice lo mismo. No, Antauro Humala tenemos grabada su participación en los sucesos de Andahuaylas. Él dirigió, si bien él no disparó a cada policía masacrado, vil y cobardemente, abusivamente, él estaba dirigiendo ese operativo, estaba ahí y está probado. Entonces su responsabilidad es clarísima. Además, ¿y quién es el señor Antauro Humala? Un mayor dado de baja del ejército, el retiro del ejército no se puede comparar con quien ha sido un presidente de una nación. ¿Se justifica acaso lo que inicialmente se explicó, que era que si la familia presidencial visitaba al señor Antauro Humala, pues se ponía en riesgo, en tanto Piedras Gordas no era el lugar ideal, digamos, para proteger a la familia presidencial, y con eso también están evidenciando que no es el penal de máxima seguridad, ¿no? Sí. Usted dice, bueno, el presidente Fujimori es el presidente Fujimori. Otros dirían, bueno, este señor es el hermano del presidente, ¿no? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Alexis Humala también es hermano del presidente y debe ser investigado y mirado muy cercamente, porque ahora se está probando que el señor Antauro Humala también es gestor de negocios, o por lo menos intentan llegar a través de él. Si estando él preso, lo buscan como gestor de negocios, ¿qué no estarán haciendo con los otros hermanos que están libres? Claro, pero hay otro tema. Se imagina ahí, antes de eso, porque va en la línea de la pregunta con Karina, ¿se imagina que los padres del presidente van a visitarlo a Piedras Gordas y en medio del Arenal los interceptan y los secuestran? Yo contesto a eso, lo siguiente, y hoy día nos darán la información oficial. La información que tenemos es que el señor Antauro Humala, antes de que el señor Ollanta Humala sea presidente, los 4 o 5 años que ha estado preso, no recibía visitas. No recibía visitas. O sea, la preocupación les viene de ahora. Por favor, eso tiene otros visos. Y además hay otro tema, y es que no solamente se ha movido el señor Antauro Humala, un condenado, la prensa ha evidenciado eso, un condenado por el andahualazo, que estaba en una prisión en Lima, lo pasaron a Cañete y ahora se lo han puesto también ahí en la prisión militar, es decir, ya tiene su edecán o su estado mayor. Entonces, esto no es un tema de seguridad de la señora, del señor. ¿Cuál es el tema real? ¿No? El tema real es que el señor Antauro Humala es un elemento importante en el gobierno del señor Ollanta Humala. Si no, ¿por qué el señor Ollanta Humala tiene su guardia personal a reservistas de Antauro Humala? Ha desechado el cuerpo especializado de la policía que custodia a los mandatarios. Ojo, eso la prensa lo denunció hace varios meses. Segundo, la contratación de la esposa del señor Antauro Humala, ¿no? A la mala, sí, ¿no? La presencia en el Congreso de parientes de la señora Nadine Heredia. Bueno, eso hay varios oficiales en retiro, pero no del entorno, pues, del entorno de la familia, ¿no? Entonces, ahora, claro, sucedió muy grotescamente con el señor Toledo, pero hay que parar eso, pues, hay que parar eso. Hay mucho en juego, y los discursos del señor Ollanta Humala sobre los
guardianes socráticos, todas estas cosas, es repetir el discurso del señor Antauro Humala. Yo creo que el señor Ollanta Humala está preso y cree que está preso de su relación con su hermano, ¿no? No sé si le siga gustando, me temo que le sigue. Es eso, pero yo creo que no solamente le debe algo, sino piensan igual, creo, eso es lo más preocupante. Y entonces lo que está pasando no es sino el anuncio de lo que va a venir después. O sea, se les está viendo el fustán muy rápidamente. Hay otro tema, ¿no? Señora Chávez, y es el servicio policial voluntario. Hay un gran temor de quienes tienen esta lectura de que se está puenteando al legislativo y bueno, que esto genera muchísimos riesgos, ¿no? ¿Cuál es su impresión sobre este tema? Sí, Karina, totalmente. Hay un dictamen ya aprobado con el voto en contra del fujimorismo y de otras bancadas que no somos, sin embargo, suficientes porque, reitero, hay todo un esquema de mayoría, un blindaje al gobierno. Y han aprobado el servicio militar policial voluntario y está en la agenda del Pleno. Ahora, parece que hubiera alguna discrepancia entre el señor Abugataz y el señor Ollanta Humala, porque no han puesto a debate ese proyecto. Y entonces, desde el Ejecutivo les mandan su empujón y le dicen, si tú no me sacas la ley, yo te saco. Y con un decreto supremo pretenden modificar leyes orgánicas. Las leyes orgánicas necesitan una votación de la mitad más uno del número legal de congresistas. Entonces son 66 votos mínimos los que se requieren hoy para modificar. Entonces ya hemos presentado un pedido de interpelación. Este es un caballazo. A mí me preocupa mucho que se utilice gente no preparada, ¿no? Y he visto ejemplos de soplonerías pues institucionalizada en algunos gobiernos que parece que les gustan o son la orientación del señor Humala. Hay toda una soplonería institucionalizada. Esto se ha querido hacer con los programas de gestores, esto se ha querido hacer ahora con el servicio policial voluntario, que antes querían hacerlo incluso para gente hasta de 28 años. Pueden echar para atrás, ¿no? ¿Quién se puede echar para atrás? Cualquier decisión que tome el legislativo o solicitud o reclamo, qué sé yo, podría hacer marcha hacia atrás del servicio policial voluntario. Ese decreto supremo es nulo. Ahora, yo desde mi punto de vista técnico como abogada pienso que no se necesita una ley para derogar un decreto supremo. Los decretos supremos se derogan con otro decreto supremo, ¿no? Pero hay que hacer efectiva la responsabilidad del ministro del Interior, porque él es el responsable de ese sector. Él tiene que firmar ese decreto supremo, lo firma y hace que el presidente lo firme. El presidente es irresponsable constitucionalmente, el responsable jurídico y político es el presidente, el ministro. ¿Todo esto que está pasando son casos aislados o no, me parece intuir de sus respuestas que esto es parte de otra cosa? Yo veo un tablero así. Yo no juego ajedrez, pero tengo los tableros y en mi casa juegan bastante ajedrez. Yo creo que hay varias movidas, ¿no? Eso es lo preocupante. ¿Hacia dónde? Hacia un proyecto al estilo chavista, un proyecto antidemocrático. ¿Usted que Ollanta Humala es el mismo de la primera vuelta? Yo creo que sí. Ha disimulado bastante bien, está teniendo algunos aliados coyunturales, transitorios, está utilizando, pero yo creo, por lo que veo, por su guardia personal, por el blindaje a Chejade, por la contratación de la señora Paiva, por el traslado de Antauro Humala y de otras personas, ¿no? Por los silencios que se guardan en relación, por ejemplo, al tema del programa de gestores, por los silencios en relación al tema de Alexis Humala. O sea, en el Congreso, Alexis Humala fue con un congresista, viajó, un congresista que decía que tenía de ingreso 500 soles, pero viajó a Rusia. En contraste con lo que usted piensa, la propia bancada de Gana Perú está molesta porque dice que el presidente más bien se está yendo hacia la derecha. Ese creo que es una distracción. Esa es una distracción. Yo también en algún momento casi me distraen a mí, casi me distraen, ¿no? Pero yo he vuelto a mi inicial preocupación. Y creo que sí, reitero, el señor Ollanta Humala es todavía una interrogación que casi está siendo respondida ya. Pero ¿no se parece un poco también al fujimorismo en el sentido de que había un proyecto autoritario, pero que se entendía bien con los mercados? Armando, pero es que la situación del Perú era absolutamente distinta. Pero en eso sí... Yo estoy de acuerdo en que haya pragmatismo. Yo estoy de acuerdo en que muchas veces es necesario arremeter para poder cambiar las cosas. El Perú del año 90, del año 92 era un país destruido, era un país en quiebra. El Perú de hoy no lo es, no se justifica de ninguna manera. Además, hemos sufrido en carne propia que por ser de alguna manera tan impulsivos y tan pragmáticos, nos ha atacado la corrupción,
nos ha atacado la incomprensión, nos han perseguido, se ha detenido un proyecto político maravilloso para el país. Eso no quiero, ni siquiera para el señor Humala. Yo quisiera que el señor Humala tenga éxito, que el Perú siga caminando. Muy bien, señora Chávez. Vamos a hacer una breve pausa en esta entrevista porque tenemos que revisar las noticias más destacadas de la hora en nuestros titulares y ya volvemos. Seguimos conversando con Marta Chávez sobre varios temas en agenda. Quería consultarle, y valiéndose usted también de su experiencia como presidenta del Congreso, que nos explique cómo son estos procedimientos para solicitar permisos. El señor Abu Gataz pidió permiso para hacer un viaje por temas de salud, luego se ha retractado, sin embargo ya le había anunciado a su primer vicepresidente que lo iba a reemplazar. Pareciera que no ha habido orden ahí, o pareciera que se ha echado para atrás, o realmente los permisos hay que solicitarlos con tanta antelación. No, los permisos se solicitan ahora, depende de la situación. Si la situación es de emergencia y ya simplemente no se pueden prever, se piden en el momento que se necesitan, ¿no? Hay un seguro médico que tenemos los congresistas que puede cubrir también atención en el exterior, ¿no? Para cosas graves, obviamente. Por ejemplo, cuando yo tuve el accidente del ojo y tuve un problema en la mácula, que estaba a punto de quedarme ciega, yo fui a una entidad especializada en Estados Unidos, ¿no? Pero para simplemente operarse de la rodilla, yo creo que puede ser un tema grave, ¿no? Pero quiero curioso. No, pero el señor camina de lo más bien. Él tiene permiso para una temporada en la que él ya no sería el presidente del Congreso. No, o sea... ya no tendría por qué pedir. Eso es lo que está saliendo ahora, pero lo que informó el congresista Merino de Lama, que es el primer vicepresidente, es que a partir de la fecha, que era inminente el viaje. Entonces, pero como se ha puesto en evidencia como un nacionalista, la inclusión, y se van así a Cuba, que es otro Chávez, ¿no? Que viaja a Cuba. En el Perú tenemos una medicina muy avanzada, muy importante. Ahora, esto es parte de la informalidad como que se tratan las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Le dice o el señor Merino de Lama se inventó el tema, ¿no? Otros miembros de la mesa directiva se inventaron el tema. Yo creo que es parte de un estilo que está imponiendo el señor Abu Gataz, ¿no? Como esa parte de no dominar su propio comportamiento. De repente hoy día se le ocurrió una cosa y mañana se le ocurre otra. Sí, ¿el señor Abu Gataz está estresado o algo así? Yo creo que es un temperamento, ¿no? Pero eso no va a cambiar entonces. Pero yo creo que no, salvo que necesite un apoyo, ¿no? De carácter psicológico, que eso no quiere decir que está disminuido ni que está incapacitado, ¿no? Podría necesitar. Yo creo que sí, por sus antecedentes, ¿no? Ustedes vieron cuando él en un debate presidencial el año 2006 se bajó los pantalones para decir que lo habían agraviado y creó esa acusación a una periodista cuando no, él había venido de una intervención médica. Entonces, yo creo que el señor no me parece mala persona, pero no tiene dominio sobre sí. No, hay otro tema, porque ya nos gana la hora y entonces no quiero dejar que quede ahí el asunto picando, como se dice. Sí. Este asunto que es grave, ¿no? Este asunto de los maestros condenados por terrorismo totalmente, que están en las clases. La ministra ha dicho que van a pedir información a la Fiscalía y al Poder Judicial. Bueno, ¿tiene que pasar eso o es que el Ministerio de Educación debería tener, antes de contratarlos, la información sobre los antecedentes? Sí, yo creo que la rehabilitación teórica de un procesado, de un condenado, pues, teóricamente yo creo que hay algunos delitos en que la sociedad tiene que suponer que no hay rehabilitación, y en todo caso ubicarlos en sitios donde no tengan peligro. A un pedófilo, por más que haya cumplido su condena, yo no lo puedo poner a cuidar niños. A una persona que ha sido condenada a robar dinero no lo puedo poner de cajero, y eso es un principio de razonabilidad. A un terrorista yo no lo puedo poner en la posibilidad de adoctrinar a estudiantes. Lo pongo en una labor administrativa, lo pongo lejos, no en ningún colegio, sino o le pago, ya me corro el riesgo, y le pago su jubilación anticipada, como algunas personas muy inteligentemente han propuesto. La sociedad tiene que cuidarse. Lo que pasa es que no tenemos ni inteligencia, no tenemos una política seria del Estado contra el terrorismo. Nos hemos acostumbrado a tocar las cosas así, ¿no? Y esta gente tiene un aparato enorme, ¿no? Con defensores legales, con defensores mediáticos, con defensores administrativos. Yo creo que sigue siendo el terrorismo un flagelo para el Perú, ¿no? Muy bien, muchas gracias, congresista, por estar con nosotros. Muy amable. Marta Chávez con nosotros.